y lo que queremos ahora es presentar destinos bueno, primero, que nos gustan, segundo, que son vendibles, muy vendibles, y tercero, que están dirigidos al mercado que normalmente trabajamos, mercado de alto nivel y con muy buenos servicios en ambos destinos. Vamos a comenzar por el Líbano, el cual tengo una afectación especial porque, como muchos de ustedes saben, pues mi familia paterna es libanesa y por tanto, pues tengo algo que decir un poquito aquí en este tema. Bueno, hablemos del Líbano, un país de 10.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, muy bañado por costa, frontera con Siria y con Israel al sur y mar Mediterráneo al oeste. Un país árabe, pero un árabe light, como yo digo. Esa foto que estamos viendo es en la Corniche, esa son las rocas de las Palomas en pleno Beirut. El idioma oficial es el árabe, el idioma segundo es el francés y el tercero es el inglés. Al ser un protectorado que estuvo bajo dominio francés después de la Primera Guerra Mundial, pues ese fue el idioma que se estableció en su momento. La capital Beirut y las ciudades más importantes Trípoli, Sidón y Tiro, son siempre sobre la costa, y Baalbek, que no es una ciudad muy importante, pero históricamente sí es la más importante que tiene el mundo romano y el mundo griego fuera de sus dominios. ¿Okay? Bueno, comenzamos con Beirut, Beirut capital. Beirut se divide en tres, cuatro zonas: oeste, donde está mayoritariamente la parte musulmana. El país de el Líbano es un país multireligioso, tiene 18 religiones permitidas o que están en la Constitución, mejor dicho. La Constitución de 1943, la que le permitió la independencia al Líbano de Francia, estableció un estado donde el presidente debía ser cristiano maronita, el primer ministro debería ser un musulmán sunita y el jefe del parlamento un musulmán chiita. Esto ha hecho pues que de una u otra manera convivan todas las religiones en el país. Hay un porcentaje también importante de drusos. Los drusos, como ustedes saben, no son musulmanes, aunque ellos dentro del Líbano se declaran como una de las cinco em, religiones musulmanas, de hermandad musulmana, aunque no pertenecen al Islam como tal. Es una escisión del Islam visto por otro profeta en el siglo X aproximadamente. Además de eso están los ortodoxos armenios, ortodoxos griegos, hay evangélicos, hay muy poco judío, pero todavía hay judío, aunque no hay sinagogas como tal. Creo que tampoco hay rabino, pero sí hay una aceptación general de todas las religiones. El Líbano estuvo 400 años bajo el dominio turco otomano, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y eso hizo que el libanés estuviera en una diáspora permanente desde tiempos, sobre todo mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, muchos libaneses partieron hacia los Estados Unidos, a finales del siglo XIX partieron hacia América, principios del siglo XX, y los países que más cuentan con una colonia libanesa importante son en América, bueno, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos. En Canadá hay una importante también parte libanesa, Australia, ya en Asia, en el Pacífico, y en Europa, principalmente en Francia. Dice que si los libaneses regresaran al Líbano, pues en el Líbano no tuviera capacidad para atenderlos. Aproximadamente son 4 millones de habitantes en este momento, el cual un 30% debe ser cristiano maronita y los demás repartidos entre musulmanes chiitas y musulmanes sunitas y algunas otras religiones menores en cuanto al acceso al Parlamento. Bueno, esta es la Roca de las Palomas que le decía, que está frente a la Corniche en el lado oeste de Beirut. Es un monumento natural donde se pueden hacer paseos en barco y se puede hacer visitas alrededor de la zona, y eso realmente es un atractivo de la propia ciudad de Beirut. Normalmente cuando vamos al Líbano nos hospedamos en Beirut solamente,
porque es un país pequeño y desde Beirut se pueden hacer visitas diarias a las diferentes ciudades que vamos a ver ahora. Algunas no las pusimos, no las tomamos en cuenta porque no tienen un atractivo turístico importante y es un país que creemos que se puede visitar en unos 7 días completos, a menos que tenga familia allí, entonces ya serán 2 meses. Pero si no tiene familia, con 7 días se puede visitar el Líbano muy correctamente. Aquí estamos viendo una imagen de la mezquita principal que hay en Beirut. Con sus minaretes se puede visitar, la gente puede entrar, si hay visitas programadas. El país, el Líbano es un país muy liberal desde el punto de vista religioso. En los últimos 30 años, 40 años sí ha habido ciertos conflictos, pero han sido provocados por otros factores que quizás al final podemos hablar un poquito de eso. Pero hoy por hoy el Líbano es un país que sigue siendo predominio cristiano maronita, la presidencia, como les decía, de acuerdo a la Constitución. Y luego las demás religiones pues se van sumando. Obviamente que si suman las dos áreas musulmanas, es la mayoría musulmana, pero no es un país donde hay eh, tap- tapados personas con burka permanentemente en las calles, nada, es un país muy liberal. Si ustedes ven en la foto de la izquierda, en la mezquita está de Muhammad al-Min y al fondo se ve una torre con una cruz. Esa es la pugna permanente entre cristianos y musulmanes y como pusieron estos minaretes tan altos, los maronitas no se quedaron atrás y en la iglesia de San Jorge, que está justo atrás, le levantaron esa torre para que fuera más alta que los minaretes. Es la competencia permanente que hay en ese país por el tema religioso y es importante que eso es algo fundamental que debemos entender de cuando visitamos el Líbano. Esta es otra vista. Aquí se ve ya la foto nocturna y la torre que les decía de la iglesia de San Jorge, que es maronita. Bueno, un día de visita en Beirut tiene que incluir el Museo Nacional de Beirut. El Museo Nacional comprende obras desde los arameos. Si vamos a hablar del Líbano, estamos hablando de un país que fue arameo, que fue fenicio, que hoy en día es un país árabe-libanés, libanés-árabe, y se habla el árabe-libanés, que es un árabe con una connotación y acentuación diferente al resto de los países de la zona. Y aquí vamos a encontrar piezas desde prácticamente más de 3.000 años de antigüedad en este Museo Nacional. Aquí, este museo en la Guerra Civil de 1974 fue protegido, todas las obras que están allí fue protegido con cajas de cemento y de madera para evitar que se bombardearan y se destruyera el patrimonio, el acervo histórico del país. Luego hablamos un poquito de esa guerra y la versión que tengo yo y la que tiene, quizás no es la versión que tiene todo el mundo, pero es la que tenemos algunos y que quizás pueda ayudar a comprender un poco más el país como tal. La Universidad Americana de Beirut es quizás la universidad más famosa y más conocida del Medio Oriente. El Líbano es un país que promueve mucho la educación, es un país con alto nivel de alfabetización, más de un 98-99% en general. Em, Hay 10 médicos por persona, per cápita. Es un país, como les decía, que tiene 18, perdón, un médico cada 10 personas, no al revés, un médico cada 10 personas. Es un país que acepta dentro de su cultura 18 religiones y eso pues nos ayuda a entender un poco todo el complejo de lo que significa la cultura libanesa. Aquí hay un monumento que regaló México en su momento al gobierno, al Estado libanés, en honor al emigrante. Este fue el presidente, si no me equivoco, Díaz Ordaz. Durante su mandato, pues, se erigió o se promovió esta estatua que fue entregada más adelante, pero fue algo que se hizo para conmemorar la gran relación que hay, al menos entre México y el Líbano como tal. En el Líbano y en Beirut no hay mercados como los que estamos acostumbrados a ver en los otros países árabes. El mercado principal de Beirut es este souk que está aquí. Es un centro comercial
Eso se eliminó lo que era ese tipo de mercado de especies que hay en casi todos los países, en Turquía, en Egipto, en Jordania, etcétera. Y se hizo este sub que realmente es algo muy moderno, muy natural, muy al aire libre, con muchos cafés, con mucha vistosidad, tiendas de marca y no todavía. Y además de esto, hay una zona cerca del mercado también que fue reconstruida totalmente hace unos 20 años por el presidente Hariri y permitió hacer una especie de Place Vendôme dentro del casco de la ciudad. Eh, la ciudad de Beirut, como toda ciudad árabe, es caótica también para el tema del tráfico, eso es fundamental que se los diga, y todos los sitios para entrar y salir pues tienden a costar un poquito si salimos a las horas pico y llegamos a las horas picos a la ciudad. Pero el mercado principal de Beirut, que no es un mercado, es este souk y así se llama. Esta zona que estamos viendo es Zaytuna Bay. Zaytuna Bay, desde aquí al fondo, donde ven el clic, está el Hotel Fenicia Intercontinental. Es el hotel más emblemático de la ciudad de Beirut y del Líbano como tal. Ahora vamos a ver el Hotel Four Seasons de otro lado. Y toda esta zona es zona de marina, zona de restaurantes aquí abajo, renta de yates, etcétera. Y aquí hay unos edificios de muy alto lujo, de muy alto valor, diseñados por Armani, diseñados internamente por grandes firmas cuyos metros cuadrados pues cuestan casi tanto como Manhattan. Les hablo de una anécdota. El gerente general del hotel es un amigo costarricense que antes de llegar al Líbano, él estuvo de gerente general del Hotel Intercontinental La Castellana en Madrid. Y como casi todos ustedes saben, los hoteles son dueños gestionados por una cadena hotelera. En este caso, cuando llegó a Beirut, él se trajo a una directora comercial que venía de la cadena, pero de Chicago. Y cuando ella le hace la propuesta, acepta y se llega allí y se camina por la zona y ve que los departamentos, pregunta que cuánto está la renta de los departamentos. Y uno le dice, no, mira, son 18.000. Y si son $18.000 al año, pues yo gano tanto, me puede servir. No, $18.000 mensual. Entonces, ahí tuvo que empezar a buscar vivienda en otra parte. Les digo esto para que vean el alto costo de la vida de las zonas protegidas y bonitas de la ciudad. Son casas y edificios, ¿verdad?, de muy alto valor en el país. Aquí a la izquierda van a ver el Hotel Four Seasons y sería entre el Hotel Four Seasons y el hotel, que está aquí a la izquierda. Entre el Hotel Four Seasons y el Hotel Fenicia que vimos allá, pues serían los dos principales hoteles para sus clientes de lujo o de mucho lujo. La ventaja del Hotel Fenicia es que tiene al lado un edificio de departamentos que son de 2 y 3 habitaciones que muchas personas van a pasar temporadas. Entonces rentan el departamento con los servicios de hotel. Está en un área, en un edificio aparte a lo que es el Hotel Intercontinental. Además de eso, hay hotel Hilton, hay hotel Radisson, hay hoteles de cadenas americanas, hay hoteles de cadenas francesas y realmente la vida nocturna de la ciudad, independientemente de lo que pueda parecer, es muy activa, muy dinámica y muy buena vida. Este es el Sky Bar que está en el tope del hotel del Four Seasons y bueno, y aquí se hacen fiestas permanentes. Obviamente la principal afluencia son los propios turistas que están hospedados en el hotel y luego si hay capacidad pues van permitiendo que ya entre gente de afuera. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a hacer una primera ruta desde Beirut, un poco al sureste, hacia el Palacio de Beit Edine. El Palacio de Beit Edine es una de las zonas, si vemos, vamos bajando em, por toda la costa del Mediterráneo, y entramos a Beit Edine, que es una zona, de esa zona de acá, normalmente viven personas de religión drusos. Los drusos, no sé si ustedes saben, son personas que se dividen en sabios y no sabios. Los sabios llevan un sombrerito blanco en la cabeza que indican que ya a partir de los 40 años le van a dar la palabra para que lo pueda mantener, para mantener la religión, y son considerados muy buenos guerreros. Los drusos están esparcidos en Siria, en Irak, en el Líbano y en Israel.
son de religión drusa, pero pueden ser israelíes, son libaneses o son sirios o iraquíes, pero su religión es drusa. Entonces, este Palacio de Beit Edine sería el monumento más importante del Líbano como tal, ya que un príncipe Fekir lo estuvo construyendo bajo el mandato de los otomanos. Y por supuesto tiene mucha connotación y carácter como ustedes ven, típico de, si han ido a Turquía, van a ver este tipo de, eh, diseño y arquitectura típica de la zona, pero fue construido en esa época y es el monumento más importante de allí. Realmente es una zona de conocimiento, de esparcimiento, además de Beitadine, ahí siempre recomendamos es tomar el día, ir a Beitadine, comer en Beitadine. En Beitadine se come un tabule espectacular, quizás el mejor en la zona de Deir el-Mar y Beitadine, quizás el mejor de todo el Líbano. Y lo que vamos a hacer mucho en el Líbano en general es comer. Comer mucho y muy bien. Eso sí se los garantizo que van a regresar con unos 5 o 6 kilos de más en una semana, sin ningún problema. Les hablo de los palacios, no de la historia, porque realmente tardaríamos un mundo aquí, pero lo importante es que puedan ver un poco la geografía y qué se puede hacer aquí. En Deir el-Mar también, esta zona está muy cercana a Beitadine, y como les decía, zona que mayoritariamente la religión de las personas que viven aquí son drusos. ¿Okay? De aquí, otra vez de Beirut, podemos partir al día siguiente tanto a la gruta de Heita como a Harissa, que está la Virgen de Harissa del Líbano, y a la ciudad de Biblos. Eso también es 1 hora y media más de trayecto en general, pero va a tardar, es un día de excursión, ¿ok? Normalmente. Aquí vamos a ver los monumentos más importantes el Líbano es un país, como les decía al principio, todo el tema religioso es muy importante. Los maronitas, los católicos, los cristianos viven en unos lugares, en unas ciudades son prácticamente fortines, los musulmanes viven en otras, etcétera, pero al final todo el mundo convive bastante bien. Lo que más ha afectado al Líbano en los últimos 30, 40 años quizás fue primero la expulsión de los palestinos de Jordania al principio de los años 70, donde al sur de Tiro, que vamos a ver más adelante, hay más campamentos de más de 1 millón de refugiados palestinos todavía. Y últimamente con la guerra del ISIS en Siria, hay aproximadamente otro 1 millón de sirios viviendo en la frontera entre el Líbano y Siria. Bueno, en Harissa se sale de aquí, del pueblo de Yuni. Yuni es un pueblo que está a unos 25 minutos al norte de Beirut. Tomamos este teleférico o no, dependiendo cómo salgamos la excursión, y llegamos a ver el monumento de la Virgen de Harissa, que es la Virgen del Líbano. Esta imagen, como les digo, el tema religioso es muy importante allí y siempre se trata de mantener en alto, en más alto, la religión de uno o de otro. Por eso les decía al principio lo de la mezquita, como lanzaron altos minaretes y rápidamente los maronitas dijeron, los minaretes no pueden ser más altos que la catedral nuestra y por tanto hicieron una torre mucho más alta que la que estaba originalmente. También en este monumento hay de la Virgen de Harissa, hay una cueva con una imagen de la Inmaculada y de allí partimos a la gruta de Heita. Las grutas de Heita como ustedes lo ven allí, son unas grutas con estalagmitas y estalactitas que tiene dos vías. Una por arriba que se va caminando y otra por abajo que se va en un botecito por aquí. Las fotos allí están totalmente prohibidas, entonces tuve que con un familiar me tomó unas fotos así un poco escondidas y me las envió para poderlas sacar, pero no debería, ¿no? Pero sí fue lo que se hizo para poder sacar estas fotos internas. Es un lugar donde se han celebrado incluso conciertos de grandes compositores. Entonces es un monumento natural dentro del Líbano que quizás es poco conocido y cuando uno complementa la visita a la ciudad a la Virgen de Harissa, pues pasa por las grutas. Y si no es tan religioso, no hace falta ir a Harissa, sino hacer las grutas y luego seguir a Biblos o a otro lugar.
Esta es parte de las fotos que se encuentran y cómo está distribuida esta hermosa cueva de Heita, cerca de Jariza. De aquí vamos a Biblos. Bueno, Biblos, el nombre lo dice todo. Biblos es la ciudad habitada, demostrada, más antigua del mundo. Tiene 5.000 años de habitabilidad. Fue ciudad aramea, fue ciudad fenicia, ahora es ciudad libanesa, fue tomada por los cruzados, por los templarios, cuando en 1100, 1200, en Inglaterra decían que se estaban robando el Santo Sepulcro de los turcos otomanos. Entonces los sarracenos, que lo llamaban en esa época, pues se fueron a conquistar estas tierras y pasaron por aquí, hicieron castillos, hicieron monumentos, y esta ciudad de Biblos pues es una ciudad realmente con una vida nocturna en verano espectacular. En estas fechas, excepto en estos tiempos de coronavirus, pues es la ciudad que tiene más vida en todo el verano en el Líbano. Es una ciudad portuaria, es una ciudad que vamos a ver ahora parte de su historia, de sus castillos, pero quería mostrarles estos paseos y estos lugares de café y de vida que son realmente impresionantes. Esta es una iglesia construida en el siglo XII, siglo XIII aproximadamente, católica, y también vamos a ver parte desde aquí se ve parte también de la ciudad destruida, porque sí quedaron muy pocos monumentos parados de estatuas, etcétera, tanto de los griegos como de los romanos. Acuérdense que toda la zona desde Irán, que vimos hace como un mes aproximadamente, Irán, Siria, Irak, por supuesto, Líbano, Jordania, lo que era Palestina, de que hoy en día es Israel, pues fue invadida, y hasta Egipto, primero por los griegos, luego por los romanos, luego los romanos llegaron los turcos otomanos, y así sucesivamente. Es en cada una de estas ciudades influencia de todas estas civilizaciones como tal. De Biblos podemos ir al monasterio de Charbel. El monasterio de San Charbel, también, esto que ven aquí abajo, también es sede del arzobispado maronita. Les explico un poco. El cristiano católico maronita pertenece a la Iglesia Católica paralelamente. No depende 100% de la Iglesia Católica. El patriarca, que se llama al arzobispo más importante o al obispo más importante del, del rito maronita, pues está muy asociado a lo que sería el rito ortodoxo griego, rito ortodoxo de celebración de las misas como tal, ¿no? No sé si ustedes saben un poco la historia de Charbel y el maronita como tal. Maronita es de un santo, San Marón, que nació en Antoquia, por allá en Siria, en el siglo IV después de Cristo, y fue santificado, y él introdujo en toda la región pues, la religión católica. En ese momento, para poder introducir la religión católica, tuvo que hacer ciertas concesiones y adaptarse un poco a la vida de lo que era en ese momento culturalmente la región, y por tanto, cuando introduce la religión católica, pues con el rito tradicional, acepta que los hombres puedan casarse, pero no les permite ascender dentro de la escala eclesiástica y por tanto mantener una familia. Entonces el maronita originalmente tenía esa connotación, y los que saben más de la religión católica, maronita como tal, pues la manera de persignarse es diferente al católico. Si el católico se persigna con 3 dedos, el maronita se persigna con 5 dedos, pues son los 5 estigmas de la crucifixión de Cristo cuando fue crucificado. Son los 5 estigmas que están en su cuerpo, ¿no? Entonces, son diferentes detalles uno de otro, pero realmente pertenecen en general a la religión católica. Charbel es un santo más conocido, creo yo, que en México, tanto más en México que en el Líbano, por exagerar un poco. Después de la Virgen de Guadalupe, creo que el santo más devocionado es Charbel. Está muy cerca él nació en la región de Anaya, y de esa región de Anaya, pues, se, se, hay una congregación permanente y se visitan todos los monumentos a Charbel.
Otro día de excursión puede ser desde Beirut a Bsharri, y ahí sí me toca un poquito el corazón porque mis abuelos son de Bsharri. Y el bosque de los cedros de Dios, que son los bosques de los cedros. Como ustedes saben, la bandera del Líbano, el árbol del cedro es emblemático. Desde los tiempos de antes y de Herodes, incluso el famoso rey de Israel, para construir sus templos en Israel, él pedía la madera del Líbano. Y en una oportunidad de los cedros, en una oportunidad intercambió 20 pueblos por madera para construir un templo. Cuando la persona que hizo el negocio con Herodes o con su equipo vio los pueblos, le dijo que no estaba satisfecho porque los pueblos eran menos que la madera que les había dado. Y por tanto les dieron como 5 o 6 pueblos más aproximadamente para que los dominara en esa época. Eso quiere decir un poco la importancia del valle fértil y de la madera del Líbano para la región. Como ustedes saben, el resto de los países son bastante más desérticos, lo que es Jordania, la cuenca que junta con Siria es bastante fértil también, y lo que era Palestina y Israel, pues también es bastante árida toda la región. Entonces, por tanto, esta madera era muy cotizada. Eh, Aquí vamos a ver un poco unas vistas del pueblo de Bsharri, y estos son los cedros, los bosques de cedros que están protegidos hoy por hoy. Realmente toda esta zona que vemos aquí a la izquierda es, eh, ha sido talada, cortada, y se están empezando a proteger y empezando a resembrar de nuevo. De hecho, hay una fundación que recibe dinero de muchos libaneses de fuera de Líbano para aportar, para poder reforestar la zona y mantener la región. Ustedes se dan cuenta que aquí hay nieve. El Líbano es un país que en 2 horas llegas de la nieve al mar. Hay centros de esquí, y también sobre todo los árabes nos referimos, perdón, a los iraquíes, a los sauditas, etcétera, que van en invierno a pasar vacaciones y a esquiar acá, y los atienden en su idioma, pues eso por tanto para ellos es más relevante. Este es un cedro que tiene aproximadamente unos 1200 años, y hay árboles que tienen 600 años, 700 años, realmente que se han conservado muy bien. En el pueblo de Bcharri está el famoso Museo Gibran. Quizás ustedes muchos han leído literatura de Gibran Jalil Gibran. Gibran Jalil Gibran, pues, fue un famoso poeta y escritor libanés, nacido en Boston. Como les hablaba al principio, la diáspora libanesa a mediados del siglo XIX, pues, se fue a muchos países. Uno de ellos fue Estados Unidos. De hecho, mi bisabuela nació en Boston en 1870, por allí. Y, y el Museo de Gibran, además de que se hizo en honor a él con sus hermanas y su familia, se encuentran unas pinturas únicas de Gibran, que no pueden ser ni siquiera fotografiadas. Gibran, además de poeta, si ustedes leyeron El Loco, el Profeta, El Jardín del Profeta, libros muy atractivos pues, para mucha gente, y que denota un poco el carácter de este personaje. Pues nació allí en Charry, tiene el museo en esta zona. Eh, Otro día de excursión puede ser de Beirut, pasando por Sidón y llegar a Tiro. Esto que vemos aquí, esta foto arriba, es un castillo arameo del año 1100, 1200 aproximadamente. Y esto es una calle dentro de Sidón, una calle. El sur del Líbano prácticamente aquí es musulmán sunita y aquí es musulmán chiita. Así se están dividiendo un poco las ciudades por la mayoría de la población, ¿no? Este es el Castillo del Mar en Sidón, que les decía, era una vista anterior y nada más está erigida quizás hoy en día esta torre que está acá. Pero es muy atractivo. En Sidón se come el mejor nife. El nife es un dulce que se hace, como dicen, desayuno dulce. Es un dulce que se hace con queso, agua de rosas, va al horno. Muchas veces se desayuna dentro de un pan árabe, o se come directamente así. Y el lugar donde mejor lo hacen en todo el Líbano es en Sidón. Entonces ya tiene un tip ahí para comer nife. Este es parte del castillo, y vamos a ir a Tiro ahora, ¿no? No son ciudades turísticamente muy atractivas, sino el paso para ir a Tiro sí es importante, por lo que vamos a ver ahora, es la ciudad romana
más grande fuera de Roma. Pero Sidón tiene el atractivo del castillo, tiene el atractivo, como les decía, del Nife, y también se come muy bien, como siempre. Em, Aquí estamos dentro de un monumento en Sidón, que es hoy en día es un museo de arte o de historia del Líbano, de la zona, y eso también pues nos ayudó a conocer un poquito más la ciudad, la historia. Hay un banco, el banco Audi, que es un banco libanés, así como el nombre de la marca de coches, que tiene una fundación muy importante acá, y aquí se mantiene una fábrica de jabones y de cremas que son únicos y de alta calidad y gran exportación. Estos jabones que se fabrican aquí para el cuerpo, o sea, son jabones de alta calidad, como les decía, con típicas esencias de la zona. Eh, no sé si ustedes saben que el color púrpura se originó en el Líbano. Ese que usan los cardenales de la iglesia, ese color púrpura se originó, lo inventaron allí por un crustáceo y salió ese color. Entonces, en la época de los fenicios era un color que se vendía muy alto, muy caro, así como otros países vendían el azul índigo o otros comerciantes, el púrpura era aquí, y como era tan caro, por eso le quedó hoy por hoy cuando un cardenal usa ese color, pues la gente lo asocia con poder y con dinero. Y realmente es así, era un color que se vendía muy caro porque fue desarrollado en esa época por los fenicios, en esta zona. Esta es una vista de la ciudad de la playa de Tiro. Las mejores playas están en Beirut y en Juní. Estas playas son muy pedestres y no son muy bonitas, pero como toda la costa está bañada por el Mediterráneo, pues hay que nombrarlas. Esta es la famosa ciudad de Tiro, que fue capital en un momento del Líbano, de Fenicia. Pues es aquí en Tiro, es la ciudad romana construida sobre una ciudad griega más grande que hay. Está el hipódromo más grande que se ha visto trazado, el hipódromo donde corrían los caballos con las calesas. Está muy destruida y realmente lo que sí les digo, se puede ir y visitar, pero hay que ir con un muy buen guía que nos pueda explicar, porque no hay una maqueta, no hay algo que nos ayude a los que no somos tan abstractos para ver este paisaje de este tipo, pues entenderlo. Entonces hay que ir con un muy buen guía que nos prepare. La ciudad de Tiro es la que está más al sur del Líbano y por tanto está llena de refugiados palestinos de hace 40 años. Como ustedes deben saber, o algunos leyeron, o algunos estudiaron, o lo han oído en algún momento, eh, en los años, hay tres países que se fundaron, se liberaron prácticamente al mismo tiempo, que son Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, Jordania, que era Transjordania, y porque estaba más allá del río Jordán, y el Líbano como tal, ¿no? Eh, y estas fronteras pues también han sido siempre complicadas y complejas. En los años 60, 67 estuvo la famosa guerra de los 6 días, donde Jordania en ese momento contaba con el turismo que llegaba a Jerusalén. El 40% del ingreso del turismo de Jerusalén era para Jordania. Luego de la guerra que hubo entre Siria, Egipto, Israel y Jordania, pues se repartieron de nuevo los territorios y Jordania quedó aparte. Y luego los palestinos que se fueron refugiados a Jordania fueron expulsados de Jordania para el sur del Líbano. Y desde ahí también comenzó un problema social terrible para el Líbano porque los palestinos que estaban en otra tierra, pues ahora están en el Líbano como tal y siguen considerados este, como personas desgraciadamente de un segundo nivel. Pues, o sea, el libanés no lo ve con buenos ojos. Al armenio sí, el armenio llegó también expulsado de Turquía y cuando los turcos quisieron acabar con los ortodoxos y los armenios, pero fueron al Líbano y ahí establecieron su comunidad y ahí han crecido y se han enriquecido y han hecho cosas. El palestino no. El palestino ha vivido permanentemente como víctima de las circunstancias y no ha querido o no ha sabido incorporarse a una vida más productiva. Bueno, esta es parte de la ciudad de Tiro. Como ustedes ven alrededor, está bastante, tuvieron que amurallarla e invadida. Y como también hubo guerra ahí permanente, pues también muchas de estas casas tienen aún marcas
de balas del ejército israelí o del propio Hezbollah. Esta es la ciudad de Tiro, realmente es una ciudad importantísima. Luego al norte vamos a ver Baalbek, pero esta al sur del Líbano es la ciudad romana quizás y el campo de caballo más importante que hay en todo el sur en toda la cuenca. Es más grande incluso que el Coliseo romano, toda el área del Coliseo, el Foro Latino, esto es más grande todavía. Son vistas, ahí se ven estructuras, que unas son griegas, capiteles romanos, etcétera, y así sucesivamente. Bueno, de Beirut, otro día vamos al Valle de Casara y a Baalbek. El Valle de Casara es un valle muy fértil, donde se fabrica un vino espectacular. Se dan cuenta que casi todos los países árabes, en Israel hay, hay vino, en Jordania hay vino, en el Líbano hay vino, en Marruecos hay vino, y esta zona es muy fértil y esto fue desarrollado en el Valle de Casara por unos monjes benedictinos, que los curas en esa época eran los que tenían el comercio del vino, y en estas bodegas se hace un vino bastante bueno que ha ganado medallas. En muchos países muchos vinos ganan. Pero lo principal aquí es que este vino tiene aproximadamente se fabrica vino aquí aproximadamente hace unos 250 años aproximadamente como tal. Esta es una vista espectacular de Baalbek. Baalbek, también conocida como Heliópolis por los griegos, es la ciudad más importante de toda la zona, apartando las que vimos en Irak de los aqueménidas, pues Baalbek, construida primero por los griegos y luego por los romanos, pues hoy en día es un atractivo importantísimo dentro del turismo de lo que es el Líbano. Esta es parte de las vistas de la ciudad de Baalbek. Eh, eh, y esto lo resalto porque aquí en el lado derecho este capitel es el del alto de una persona y estas columnas que se ven acá son realmente impresionantes. Quizás yo creo que el que nos gusta pues la arqueología o de una manera vista y la historia antigua, aquí vamos a encontrar mucho material para poder estar aquí y visitarlo permanentemente y sobre todo recomendarlo. El Líbano es un país que tiene una gran estructura desde el punto de vista turístico, depende mucho del turismo, porque es un país que no tiene petróleo, es un país que comercia, y bueno, y quizás su economía en los últimos años no ha sido la mejor, sobre todo a partir del año pasado para acá, pero sí cuenta con una multiculturalidad y una invitación permanente del libanés a que visites el país. De aquí vamos a pasar a Jordania. Al final, cualquier pregunta, por favor, con todo gusto. De aquí vamos a pasar a Jordania. Como ven, ya Jordania es otra cosa. Ya Jordania vuelve a convertirse en desierto. Podemos volar de Beirut a Amán, es un vuelo de 45 minutos, y de Amán hacer una visita. Siempre ponemos los países como complementarios. Recuerden que hace un mes y tanto, cuando hablamos de Israel, pues también podíamos cruzar de Israel a Jordania, tanto por el puente Allenby o el Sheikh Hussein, para uno y para otro, o por abajo por Eilat para Aqaba, para el desierto. Entonces, y también desde Beirut se puede volar. Lo que no puede haber es, porque no existen vuelos ni hay comunicación entre Israel y el Líbano. Son países que están entre sí con la guerra declarada, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay comunicación aérea ni terrestre, aunque la frontera de Israel con el Líbano hay. Jordania no tiene frontera con el Líbano. Para ir a Jordania hay que atravesar parte de Siria en avión, eh, o ir a Grecia y bajar a Jordania, también depende. Les comento. Bueno, Jordania, Amán, aquí vemos un poquito la distribución de la zona. Jordania, Amán, Siria, Líbano, Israel, Turquía, para que vean cómo está distribuido todo esto. Y en estos 10.000 kilómetros cuadrados del Líbano y estos 90.000 kilómetros cuadrados de Jordania y los que están aquí al ladito de Israel, pues se conforma un eje muy interesante desde el punto geopolítico en todo el mundo.
Jordania es un país ya bastante desértico, es un país con poca oferta turística como tal, excepto la que vamos a ver ahora, pero es un país también musulmán, que el 100% de su población es musulmán sunita, no aceptan chiitas allí. Entonces el musulmán chiita no puede ir a Jordania, no puede vivir, puede entrar y salir, pero no puede vivir, no puede establecer, no puede hacer comunidad y esto tiene una razón muy importante. Entre sunitas y chiitas hay una diferenciación porque unos eran descendientes de Ismael, otros del profeta, eh, y ahí comenzó una separación desde prácticamente apenas la muerte del profeta Muhammad, pues entre estas dos ramas del Islam. Este se llama el reino Hashemita de Jordania. ¿Qué es Hashemita? Hashemita pertenece a una rama de un profeta del siglo X aproximadamente, que se separó un poco de lo que era la doctrina típica del Corán y fundó su esquema. Son totalmente musulmanes, pero quedaban muy pocos, pero aquí también hay algo importante. Toda esta zona, a partir de la final de la Primera Guerra Mundial, como les decía, cuando los turcos otomanos se van de la zona, el Reino Unido, Gran Bretaña y Francia se reparten en lo que era Palestina o Israel y se reparte lo que es Jordania y se reparte lo que es el Líbano. Entonces empiezan a abrir y cerrar fronteras y a hacer cosas que yo pienso que ese es el principal problema que ha habido en los últimos años entre todos estos países. Jordania estuvo en la guerra contra Israel, luego firmaron un armisticio. Hoy en día Israel y Jordania tienen comunicación muy completa, muy clara, muy diáfana, pero también estuvieron incluidos en una guerra. Amán tiene esta mezquita que no es nada impresionante, es mucho más impresionante la que vimos en Beirut. Amán es una ciudad para estar quizás un par de días como mucho, es decir, depende del avión, hacer unas visitas, no es tanto una ciudad, es muy desértica, muy desértica. Este es el downtown, el centro moderno de Amán, pero son edificios que no, bueno, bonitos arquitectónicamente, pero no es una gran vida que se va a encontrar en Amán. Y en Amán, pues, hay una ciudad, aquí tenemos en una de estas vistas una parte antigua que es un anfiteatro romano, que también, como ustedes saben, pues, Alejandro, Alejandro Magno pues llegó hasta Egipto y aquí hizo mucha obra y muchas cosas en todas estas zonas. Pues la ciudad de Jerash, un poquito al norte de Amán, es una ciudad muy importante, eh, fue también lugar nabateo. Amán era muy importante en la zona porque era el paso de caravanas de Damasco a Palestina, de Damasco a Jerusalén. Vamos a decir Jerusalén para no entrar en conflicto, de Jerusalén a Damasco. Entonces, ahí cobraban cuotas, era muy importante para los romanos tomar la ciudad como tal. Y en Jerash, que está aquí al norte de, de, de Amán, Amán aquí está Jerash al norte, pues se encuentra esta grandísima ciudad construida por los romanos y que hoy en día es un lugar muy visitable, está aproximadamente 1 hora y media de Amán. Hay una ruta que se puede hacer saliendo de Amán hasta Jerash y luego finalizar en Petra, por ejemplo. Para ir de un lugar a otro hay que pasar por Amán siempre. Entonces después les decimos algunos tips para acá. En el lado del sur, si ven en el mapa a la izquierda, está Aqaba, que está el puerto de Aqaba, que es muy importante para la recepción de toda la mercancía que sale de Siria y de otros países, sale por el puerto de Aqaba. Entonces para Jordania es un punto muy importante de ingreso. Y desde la ciudad de Eilat, que está a la izquierda, que no salió aquí en el mapa, pues se cruza a Aqaba y ahí se sube al Wadi Rum. Es el lugar quizás mejor desde Israel venir al desierto de Jordania. Y aquí en el medio de los dos países está el Mar Muerto, que ahora hablamos al final de ellos. Bueno, la ciudad de Jerash, como les decía, construida bajo la égida de Marco Antonio y tiene su puerta triunfal que vamos a ver ahora. Es una ciudad espectacular, espectacular, realmente también fundada sobre bases griegas. Como ven alrededor, esto es típico arquitectura griega y luego
ya los capiteles romanos y todo lo que hicieron los romanos sobre la famosa entrada de la puerta de Marco Antonio, el general Marco Antonio, a la ciudad de Jerash. No les hablo mucho de la historia de todo esto, porque finalmente tendríamos que estar aquí meses. Pero lo importante de esto es que vean este tipo de, de mosaico que hoy en día se conserva y eso tiene un poquito más de cerca de 2000 años de construido. ¿No? No se ha renovado para nada. Y bueno, básicamente aquí en la ciudad pues podemos eh, encontrar una gran cantidad de obra, de piedra, de conocimiento. Hace mucho calor, es recomendable siempre llevar agua, tomar agua, en cualquier época del año es calurosita, y tratar de llevar o sombreros o ponerse el famoso tifat ese que, que usan los jordanos. Eh, de aquí vamos al desierto del Wadi Rum. El desierto del Wadi Rum al sur, que vimos en el mapa al principio, que uno no entra por Aqaba o por Eilat de Israel, pues lo importante de aquí es que se pueden hacer muchas actividades de desierto. Los hoteles y campamentos de aquí del desierto son bastante buenos, bastante recomendables. Y también si uno viene por tierra de Israel, puede estar una noche en el desierto, luego seguir a Petra, por ejemplo, y luego seguir al Mar Muerto. O si entra por Amán, hacer Amán Jerash, Jerash Petra, Petra desierto, y luego el desierto hasta Amán para tomar ese vuelo en la noche. Digo en la noche, porque siempre los vuelos de ahí salían hasta antes de todo esto en la madrugada del día para el otro, ¿no? Para el día siguiente. Entonces es desierto de arena roja, hay unos muy buenos hoteles, otros no tanto, hay que escoger muy bien dónde quedarse, pueden tener una buena experiencia o una experiencia mala, hay que asesorarse bien para quedar en estos hoteles y realmente son actividades de desierto en actividades también de paseo en cuadrimotos, etcétera, etcétera, y también hay gente que va y van a filmar, gente que va, está 3, 4 días, o sea, es un lugar muy adecuado también cuando uno viene de Israel por Eilat o también cuando sale de Amán. Bueno, aquí vamos a llegar a lo que decimos a la joya de la corona de Jordania, que es Petra, la ciudad nabatea de Petra. Los nabateos también fueron una población que fue eh, tra- tratada de exterminar, porque en Petra, Petra fue la capital en un momento de la región, y en Petra también se cobraba paso de las caravanas que iban desde Jerusalén hasta Damasco y pasaban por aquí. Entonces, para los romanos fue muy importante ver cómo someter a los nabateos y tuvieron que meter espías, etcétera, para poder entrar a esta ciudad. Cuando ustedes llegan a Petra, pues se van a encontrar, bueno, este es el famoso monumento, lo que sea en la famosa película de Indiana Jones, ¿no? Pero aquí en Petra, pues este es un camino que se hace de unos 800 metros aproximadamente. En Petra tenemos un muy buen hotel que es el Movenpick, que está en la puerta, en la entrada del monumento. Quien se queda en el Movenpick solamente cruza la calle, paga la entrada y baja. Aquí el acceso a Petra les explico un poco cómo funciona esto. La entrada incluye un paseo o bajar en caballo o subir en caballo hasta acá. Son unos 800 metros. Lo que pasa es que las personas que trabajan allí, pues entonces exigen una propina. Yo siempre a los turistas les recomiendo que bajen caminando y si quieren suban en el caballo y le paguen al señor lo que pida, pues $10, $15, porque finalmente la subida sí puede cansar. Pero la bajada está muy bien y además que vas paseando y viendo una estructura espectacular. Petra se puede visitar de noche también, no todos los días de la semana. 3, 4 días de la semana se puede visitar Petra. Entonces, cuando se planifique la visita de un cliente a Petra, yo recomiendo llegar el día a Petra, que esa noche pueden hacer la visita nocturna, el día siguiente visitar Petra en la mañana completamente y al mediodía ya salir, ya sea para el Mar Muerto o ya sea para Amán, dependiendo. La distancia entre Amán y Petra son unas 3 horas, 3 horas y media. En cambio, entre Petra y Mar Muerto, pues es un poco menos, es como 2 horas y algo, y fracción. Esto es un poco, esto es lo que decía de la parte nocturna, se ilumina mucho y este es el monumento que se llega cuando uno entra, pasa por ese desfiladero. Aquí este lugar es un monasterio, esto está a 6 kilómetros de la entrada.
solamente personas con buenas condiciones físicas pueden hacerlo. Hay que caminar mucho y rápido, porque es un paso que ahora vamos a ver algunas fotos por allí. Eso queda al final del recorrido, son 6 kilómetros de la entrada caminando. También se pueden alquilar unos camellos por un paseíto y unos burros. También se pueden subir en burros, que a lo mejor lo vemos por aquí. Aquí hay unas turistas en un camello para la foto. Y este es el camino que va hacia lo que vimos ahora en este momento. ¿Ok? Esta ciudad de Petra realmente es algo que hay que ver en la vida. Petra es una ciudad conservada, los nabateos, o sea, tienen más de 3000 años esta ciudad, construida sobre piedra, construida sobre roca. eh, Muchas de las eran entradas confusas para que la gente cuando entrara se perdiera, y tenían arriba algunas presas de agua. Entonces cuando alguien venía, abrían las presas y desviaban el agua a un lugar y la gente pensaba que era por allá y era así una trampa que los nabateos le llegaban a la gente para que no llegaran a la ciudad. Bueno, aquí vamos al Mar Muerto. El Mar Muerto es el mar que divide, el mar está entre Israel y Jordania, y el Mar Muerto es la depresión o es el mar eh, más bajo el nivel del mar. Está a 340 metros bajo el nivel del mar. Tiene un alto grado de salinidad, que esto que ven aquí todo es sal. Por tanto, al ver tanta salinidad, flotas porque sí, y no hay vida marina porque la salinidad impide pues que haya alguna vida como tal. Las mejores instalaciones para estar en el Mar Muerto están del lado jordano. Aunque exista también hoteles del lado israelí, el jordano sí supo desarrollar turísticamente hablando toda la zona. Están los mejores hoteles, hay Kempinski, hay Movenpick, hay un Holiday Inn muy bueno, que es un tope de gama, es como Crown Plaza. Entonces hay hoteles muy buenos donde se pueden estar 2 o 3 días. ¿Por qué el Mar Muerto 2 o 3 días? Porque vamos a poder disfrutar de esta flotada o untarnos del lodo. El lodo lo venden, creo que son $5 por persona. Entonces se untan de lodo y ese lodo es beneficioso para la, para la piel, y puedes estar un par de días tranquilamente descansando. Quizás este lugar del Mar Muerto puede ser bueno para un final de un recorrido y estar 2 noches allí, 1, 2 noches, y ya al final tomar el vuelo directamente salir desde Mar Muerto a Amán y luego al aeropuerto. Son como 2 horas y algo. Entonces, aquí la salinidad es muy alta. Aquí la gente tiene estas botellitas de agua porque si llega a caerle agua a las personas en los ojos, pues no va a haber por un rato porque es mucha sal, es muy concentrado. Ellos recomiendan que jamás metan la cabeza ni la cara en el agua porque los labios se resecan mucho, pero la gente obviamente no hace caso o no se da cuenta. Aquí está el Hotel Kempinski que les estaba diciendo aquí en el Mar Muerto del lado Jordano. Es un hotel de descanso fabuloso, con spa, masajes, etcétera. Y realmente es un destino. Está el Hilton también, con esta alberca o piscina infinita que se ve el Mar Muerto y se ve el otro lado, pues Israel. Insisto, la mejor hotelería está del lado jordano más que del israelí. Bueno, yo con esto les agradezco su visita y estoy abierto a estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya se nos va un poquito la hora, pero espero que les haya gustado la presentación y con todo gusto estamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas.